Bien, estamos de regreso con ustedes ya en esta etapa del programa en la que nos sentamos a conversar con los candidatos y hoy vamos a conocer a Eric García. Eric es candidato de Nuevas Ideas a una diputación en La Libertad. Eric, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues todo bien, gracias a Dios acá. Un placerazo acompañarte en este programa. Muy buen programa, por cierto. Felicidades Muy bien, por esa gracias. iniciativa. Y pues estamos para conversar y pues conocer a nuestro público. Buenas noches para todos. Claro, Eric es quesalteco, me dijiste. Así es, soy quesalteco, quesaltepeque de La Libertad. Sí, por supuesto. Y corres por ese departamento que conversábamos fuera del aire. Tiene muchas particularidades. Tiene una zona costera, una zona montañosa, una zona más industrializada. La Libertad tiene estas particularidades. Tienes que moverte por todos lados. Así es, son 22 municipios en el departamento de La Libertad. Nosotros con mi equipo lo distribuimos en 3 sectores, ¿verdad? Está el sector sur, que es el que colinda con las playas, que es La Libertad, hasta Teotepeque, La Libertad, Tamanique, Jicalapa, Chiltepán, Teotepeque. Y luego vamos para arriba, Antiguo Cocatlán, Nuevo Cocatlán, Huizúcar. Y luego está la zona de la microrregión, la región del Bálsamo, que es Tepecoyo, Zacacoyo, Talnique. Y la región norte, que es pues donde está mi querido Quesaltepeque. Está San Juan Opico, San Matías, Colón, Tacachico y Ciudad Arce. Claro. Me contabas que es tu primera vez en política. Así es la primera vez que participamos en política. ¿Qué es lo que te motivó a meterte? Ese gran partido? Pues yo siempre cuento esa pequeña historia, chiquitita. Yo soy egresado de Ingeniería en Ciencias de la Computación y a mí me costó mucho estudiar, me costó mucho conseguir una carrera universitaria. Y pues mis papás hicieron un gran esfuerzo y un gran compromiso conmigo, bueno, no solamente mis padres, creo que entre muchos salvadoreños nos ayudamos y yo vi lo difícil que es estudiar, yo vi lo difícil que es obtener una carrera universitaria en el país y desde ahí venía el incentivo, el hecho de que a cuántos jóvenes salvadoreños no les cuesta tanto el hecho de conseguir una carrera universitaria. Vi la oportunidad, empecé a trabajar en este partido, que es Nuevas Ideas. Desde un principio tengo alrededor de 4 años, casi 4 años de estar adentro del partido, trabajando desde la concepción, desde el inicio de este partido, en todo el Departamento de La Libertad. Yo comencé trabajando en Quesaltepeque como un jovencito, como uno más dentro del partido. Luego fuimos creciendo poco a poco y gracias a Dios pues se me fueron abriendo puertas y hasta el día de ahora, ¿verdad? Con una candidatura por el Departamento de La Libertad. Y algo peculiar, soy el candidato más joven por el Departamento de La Libertad del Partido Nuevas Ideas. Soy el más jovencito, el más bichito, como dicen algunos. El más hipotón. Exacto. El más hipote. Y pues gracias a Dios estamos acá con el objetivo de luchar para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad, para como jóvenes conseguir que el estudio no sea algo tan difícil de obtener y trabajar por ello a través de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Muy bien. Esta parte siempre me interesa de los candidatos porque en el caso de Nuevas Ideas, bueno, cerca del 80% de las candidaturas son de jóvenes, por lo tanto, digamos que tienen que presentarse con la audiencia y decir de dónde vienen, yo soy esto, soy lo otro. Y luego los candidatos también se les va conociendo por sus planteamientos sobre temas en específico, ¿no? De la coyuntura, de cómo están viendo la realidad del país, porque esto es meterse en política, hacer política, opinar sobre la política e informarse sobre la política. Quiero que pongamos ahí en pantalla, por favor, el equipo, la opinión del doctor Iván Solano, que invitaba o hacía un llamado a todos los partidos políticos a tomar las medidas pertinentes en cuanto a COVID-19, ahora que estamos en una campaña. El doctor Solano se refería a esto. Vamos a ver audio, por favor. De que hemos estado viendo en las últimas semanas un comportamiento irresponsable, tanto por parte de los políticos de nuestro país, ¿verdad?, como de nosotros mismos como población. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos visto que hoy con el proceso de inscripción de candidatos, ¿verdad?, al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, llegan con bombos y platillos, ¿verdad?, a inscribirse de una manera irresponsable, pienso yo, ¿verdad?, muchos de ellos sin mascarilla, ¿verdad?, y lo han hecho prácticamente todos los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos grandes, ¿no? Porque los chiquitos, pues sí,
Es comprensible, pues. Pero el llamado acá es que el Ministerio de Salud debe vigilar y además sancionar, desde mi punto de vista, a todos aquellos partidos políticos que estén haciendo actividades políticas o proselitismo político con grandes cantidades de personas en donde no se guardan las medidas de prevención. Porque ese tipo de situaciones van a tener sus consecuencias en unos cuantos días, ¿verdad? Y eso puede llevar nuevamente a un descalabro, ¿no? Bueno, que ojalá no ocurra eso, esas las opiniones del doctor Iván Solano en la entrevista de la Telecorporación Salvadoreña. ¿Qué opinas, Eric? Bueno, que estamos todavía en un contexto de pandemia, eso no tiene que olvidársenos a pesar de las ansias de que el 28 de febrero llegue, pero hay una realidad ahí que nos debe preocupar. Sí, ¿Qué piensas? Sí, tienes razón, hay una pandemia que la tenemos encima todavía y se hace la lucha por sobrevivir y creo que convivir con este virus al final de todo. Pues somos salvadoreños y al final creo que nos adaptamos. Y sí tiene razón el licenciado en decir lo que dice, pero fíjate que nosotros como Nuevas Ideas tratamos siempre de tener las medidas necesarias. Bueno, siempre andamos con cubrebocas en los eventos. Siempre tratamos de andar con cajitas de cubreboca y aquella gente que no tiene, proporcionarle una. Siempre andamos con alcohol o andamos alcohol en gel para que en la entrada y a la salida de los eventos que nosotros tengamos, pues la gente pues se sanitice sus manos. Siempre andamos con las medidas necesarias para que esto no se propague. Por ejemplo, nosotros hacemos eventos con niños en fiestas infantiles y lo que tratamos de hacer es siempre, antes de entrar, los niños se sanitizan sus manos, sanitizamos todo el contorno donde va a ser el evento, juegos inflables y todo lo demás. Y luego, antes de comer, cada niño tiene que lavarse y sanitizar sus manos para poder percibir su juguete o todo lo que nosotros andamos haciendo en ayuda a la población, en ayuda a la sociedad, porque con esto de la pandemia los niños también pasan estresados. Claro, sí. Entonces tratamos de hacer todo con medida necesaria, todo con el distanciamiento, todo con las medidas de sanitización posible para poderlo lograr. Sí, nosotros, bueno, por lo menos acá cerca de TVX está el Tribunal Supremo Electoral y vemos cómo muchos partidos han traído correligionarios, como apuntaba el doctor Solano, sobre todo los partidos más grandes, ¿no? Lo cual no debería estar ocurriendo. Bueno, hay una parte eminentemente sanitaria en el tema de COVID-19, pero hay otra parte que es la parte política de la gestión de la pandemia. ¿Cómo evalúas esto que vimos durante los meses más fuertes de contagios de un ejecutivo con una asamblea legislativa que no terminaban de ponerse de acuerdo? Cuando estabas en tu casa veías las plenarias y las cadenas nacionales, ¿qué se te venía a la mente? ¿Qué pensabas? Pues, bueno, de parte del Ejecutivo creo que no tenemos duda de que ha hecho todo lo humanamente posible por combatir el COVID, por tratar de prevenir el COVID. Creo que vimos las medidas que el presidente de la República tomó mucho tiempo antes de que la pandemia entrara al país y pues cabe nada más que felicitar la gestión que hizo el gobierno pues de prevención ante el virus y vimos una asamblea legislativa que poco ayudó. Poco hizo para que la población obtuviera lo que de veramente se necesitaba. Vimos siempre una oposición negativa ante el Ejecutivo y que ocuparon su poder para poder politizar todo a su entorno y ya no se trataba de una pandemia, sino que se trataba de quién empuja más y quién empuja menos. Vimos un acto que para mí es uno de los peores actos que ha cometido la Asamblea Legislativa en el hecho de ponerse a combatir, no en contra del presidente de la República, porque la Asamblea Legislativa no está en contra del presidente de la República. El presidente de la República lo único que trató de hacer es ayudarle a la población en una crisis que no era una crisis nada más de salud, era una crisis también financiera. El presidente, viendo este tipo de necesidad en la población, sale y empieza a ver de qué forma se le ayudaba a la gente y vemos una asamblea legislativa que no aprobaba fondos. Vemos una asamblea legislativa que se puso de manera negativa a bloquear todo lo que del Ejecutivo saliera para poder... Bueno, justamente después vimos que llamaron funcionarios públicos, llamaron ministros a la asamblea legislativa para poder hacer y montar más que un show político. Es más nada que eso, ¿verdad? Ya. Pero ¿qué piensas tú, Eric, de por ejemplo, el gobierno por un lado decía necesitamos plata, no tenemos ni un centavo partido por la mitad, y un funcionario del gobierno, el presidente del BCR, llega y dice esto es lo que ha entrado?
y luego resulta que lo despidieron, según él contó luego, y demandó ante la Sala de lo Constitucional. Pues habrá que investigar, ¿no? Habrá que investigar ese tipo de procesos y habrá que ver de qué forma pues se llega a una verdadera, y cuando hablo de verdadero, es ver de qué tan cierto es pues lo que el funcionario dijo, ¿no? Ya. Porque estas son las otras acusaciones, ¿no? Por un lado, que la Asamblea Legislativa cuestiona la opacidad en la gestión de la pandemia y el Ejecutivo responde que los diputados están en campaña, que por eso quieren opacar la gestión de la presidencia, pero en medio lo que tenemos es la urgencia de que se logren acuerdos en torno a un presupuesto para el próximo año, por ejemplo. Exacto. Y no parece que vaya a existir un diálogo franco, técnico en las mesas de trabajo. Creo que no es raro ver esta división que ha sembrado la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, con el gobierno. Bueno, vimos en reiteradas ocasiones cómo funcionarios del actual gobierno fueron a buscar un posible diálogo con la Asamblea Legislativa, y pues la Asamblea Legislativa lo único que hacía era bloquear, lo único que hacía era poner por encima lo que ellos decían y nunca escuchar. Entonces, creo que ya sabemos a lo que estos diputados de la Asamblea Legislativa quieren llegar. La población creo que ya despertó, la población creo que ya está consciente de lo que vive y de lo que estos señores están montando, ¿verdad? Y no es más que politizar todo lo que llega a ellos para poder hacer, como ellos decían, que el gobierno estaba haciendo campaña política, pero es que yo veo a unos diputados, aparte de desesperados, veo buscando las medidas necesarias para poder llegar a la población y hacer quedarse ellos mismos bien para poder hacer campaña política. Y eso creo que lo tenemos claro toda la población. Como dicen ustedes, en el 28F van para afuera. Exacto. Esto implica una posible renovación de la Asamblea Legislativa y, según algunos sondeos de opinión pública, que el oficialismo logre una bancada favorable que le dé luz verde para aprobar esto, para aprobar lo otro. Pero en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, cuando Arena con el PCN hacían una mayoría en la Asamblea Legislativa, se terminaron aprobando cosas de las que hoy nos lamentamos. No existe el riesgo de que cuando una sola fuerza política tiene el control de las instituciones, caigamos en esto justamente, en que las decisiones se toman de forma inconsulta, que las decisiones se toman de esta manera. ¿Cómo miras ese escenario? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar acá. Acá vamos personas con el fin de poder ayudarle al país a crecer y a desarrollarse. No vamos personas que buscamos, pues, beneficiar ciertos sectores o beneficiar ciertos lugares. No. Vamos a hacer un trabajo en pos de la gente. Nuevas Ideas, ese es el partido del pueblo, es el partido de la gente. Y por eso estoy acá, y te lo decía al principio, de que para mí Nuevas Ideas representaba esa voz del pueblo que tanto necesita un cambio en este país, y por eso estoy seguro. No creo o es posible que va a haber una renovación. Va a haber una renovación. El 28 de febrero los mismos de siempre van para afuera. Y creo que la población tiene claro, hemos visto a un presidente que ha hecho todo lo posible, ¿verdad? Y base a esa visión de país, existimos diputados que vamos a esa misma dirección, a luchar, a pelear, a trabajar para la gente, a aprobar cosas que vayan a beneficiar a la población, a todos los sectores por igual. Ustedes están conscientes de que, la verdadera decisión se toma el 28 de febrero, pero ahora mismo se está hablando de un posible fraude. Hay desconfianza en la autoridad electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral. El candidato Eric García, ¿qué piensa de esto? ¿Es un tribunal que puede garantizar unas elecciones libres, limpias, en donde se respete la voluntad de las mayorías? Yo creo que hay que estar bien pendiente. Y hablo de estar, es todas las entidades necesarias en pos de ver y de vigilar que este sea un proceso transparente. Tú dices, hay cierta desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral por los actos arbitrarios que hasta el día de ahora están cometiendo, y pues creo que eso no es nada de que está oculto ante el ojo. Creo que lo estamos viendo. Creo que estamos viendo a un Tribunal Supremo Electoral que está favoreciendo a ciertos partidos políticos. Pongamos en pantalla, por favor, justamente hablando de este tema, estas cuestiones. Raúl Castillo es candidato a diputado por Usulután, con Nuevas Ideas, precisamente. Así es. Y él denuncia que la JED, o sea, la Junta Electoral Departamental de Usulután,
le está tratando de bloquear, ¿no? El tuit dice: la JED Usulután trabajó toda la tarde sin permitir que ingresara nuestro representante legal a observar la revisión de nuestras 23 planillas, a pesar de que ya nos mancharon documentación. Argumentan que se sienten presionados. El pecado acusa, dice, y se pregunta qué quieren esconder. En Sonsonate hay una situación similar. Otra denuncia: el delegado de Arena de la JED en Sonsonate solicita dinero para revelar documentos. Los bloqueos siguen y el pueblo salvadoreño no permitirá más abusos de los mismos de siempre, dice este candidato. Hablar de fraude en unas elecciones, bueno, no es del todo ajeno, ya ha ocurrido en otras campañas, ¿no? Así es. Pero la observación internacional luego certifica que a pesar de incidentes que siempre ocurren, las elecciones terminan siendo legales. Si tienen que impugnar algo, se impugna, pero hasta el momento no ha existido una elección en la que se diga aquí hubo fraude y pesen acusaciones graves. ¿Qué ha cambiado para que ahora se diga que el tribunal es menos confiable? Acciones como las que vimos en Usulután, empezando por ahí, ¿verdad? En donde se mancha documentación y sabemos que esto es un delito ante la ley, y vemos a un Tribunal Supremo Electoral que no dijo nada, que guardó silencio. Entonces, base a estos pequeños actos arbitrarios que se están viendo desde ya, creo que la población ya sabe, y mejor evitar que lamentar, ¿verdad? Como todo buen salvadoreño le dice, y es por esa razón que creo que algunos de la militancia del Partido Nueva Ciudad se ha organizado y ha decidido ir a ver qué es lo que está pasando a las afueras, ¿verdad? Esto con el fin de garantizar la transparencia de los actos que se están dando, ¿verdad? Así es que yo creo que como salvadoreños tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, y como dice el presidente de la República, ¿verdad? Las organizaciones internacionales tienen que estar totalmente enfocadas en ver de que la democracia de El Salvador sea respetada. La democracia. ¿Cuánto se ha hablado de la democracia en los últimos meses? De quienes dicen que ahora se está ejerciendo una verdadera democracia porque el pueblo está teniendo más protagonismo, y por el otro lado la oposición dice: tenemos amenazada la democracia porque el presidente quiere concentrar poder, critica a los opositores, los llama de esto, los llama de lo otro. Ese es el panorama que tenemos planteado, bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado, pero por ejemplo, te lo mencionaba, soy el candidato más joven. ¿Por qué te digo esto? Porque por primera vez un partido ha abierto a todo el pueblo salvadoreño la posibilidad de participar y de ser partícipes de una verdadera democracia, y por eso lo recalcamos como partido, de que por primera vez estamos viendo una democracia correcta, por decirlo así. Y tenemos que luchar para que esa democracia sea respetada. Y por eso te lo digo, tenemos que estar atentos, vigilantes a que nuestra democracia, que la democracia salvadoreña sea respetada y no vaya a pasar cualquier acto de fraude en las elecciones. Y desde ya, qué mejor forma de que desde ya estar pendiente, ¿verdad? Desde ya estar vigilante de lo que se nos viene. La democracia, bueno, si nos vamos al sentido etimológico, sería el demos kratos, ¿no? El poder del pueblo, pero exacto. Con el paso del tiempo la democracia se ha ido sofisticando y ahora no solamente significa la opinión de las mayorías o la decisión de las mayorías en una elección, sino el respeto a ciertas reglas también que se consideran democráticas, ¿no? Exacto. Y los controles institucionales, interorgánicos, son parte de ese diseño tripartito del poder. Por eso preguntaba recién, e insisto en esta pregunta, en la consideración sobre esto, en un posible escenario en el que una sola fuerza política tenga incidencia en las instituciones y pueda anularse los controles de fiscalización, de verificación de que los procesos se lleven bien, de todo eso. ¿No estamos ante eso? No, yo creo que no. Y por eso, tú lo acabas de mencionar, ¿verdad? El poder del Estado salvadoreño se divide en tres órganos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno pues hace su trabajo de diferente forma, ¿no? El Ejecutivo hace lo que le pertenece, el Legislativo hace lo que le pertenece. Ahora, como te digo, esto no va a pasar porque cada uno de los diputados que vamos por Nuevas Ideas vamos con el enfoque de ayudar a nuestro pueblo y vamos a trabajar por ello. Entonces, si los proyectos de ley que se nos presenten, si los estudios de ley que se nos presenten van
en la dirección de apoyar y de beneficiar a nuestro pueblo salvadoreño. Y cuando hablo pueblo es a todo el pueblo salvadoreño, a todo el país entero. Si es para eso, pues yo creo que la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas va a trabajar para ello. Entonces yo creo que hay que quitarnos el miedo, hay que quitarnos todo eso de que qué puede pasar, de que Nayib va a ser una dictadura si una Asamblea Legislativa llega a ser mayoría. Eso no va a pasar. Tenemos dentro de nuestra Constitución, que está fraccionada en dos partes, ¿verdad? Una orgánica en donde hay cláusulas pétreas, en donde eso no se puede cambiar, ¿verdad? Tendría que haber pues un cambio absoluto de todo para que eso sucediera, y eso no va a pasar. Nosotros no vamos a eso, ¿verdad? Esta asamblea y estos diputados que de Nuevas Ideas no vamos a trabajar para una posible dictadura, que es lo que tanto nos vienen mintiendo los mismos de siempre, ¿verdad? Eso no va a pasar. Vamos a trabajar por el desarrollo de nuestro país, y creo que eso tiene que quedar bien claro, que vamos por el desarrollo, que vamos a apostar para que nuestro país camine y vaya en esa dirección que tanto hemos soñado para El Salvador, de desarrollarse. Pensemos en ese escenario en el que Nuevas Ideas, con gana tal vez, puedan lograr una mayoría parlamentaria y la oposición quede relegada y no tenga mayor incidencia. Entonces, bueno, algunos dicen ahí se le acabaría a Nuevas Ideas esta estrategia de culpar a los otros por el bloqueo, y ahora ya tomarían decisiones ustedes, pero en un país con un gran nivel de endeudamiento, así es, con una economía muy, muy golpeada por el tema de la pandemia, los retos no son menores. No es como, a ver, el 1 de mayo y aquí todo blue, todo chivo, ¿no? Así es. No vamos a recibir un país con millones, ¿verdad? O rico, pero vamos a llegar a hacer el trabajo que sea necesario para que nuestro país avance. Independientemente nos lo den con cero, que nos lo van a dar, con un alto grado de endeudamiento, como tú lo acabas de decir, lo vamos a recibir, sí lo vamos a recibir de esa forma. Pero creo que nuestro presidente de la República ocupa un eslogan que me encanta, que dice: el dinero alcanza cuando nadie roba. Y si vamos a llegar a realizar un trabajo en pos de nuestro pueblo salvadoreño, creo que ante cualquier obstáculo va a prevalecer el hecho de ayudar a nuestro país a que por fin logre lo que tanto hemos soñado. Ahora circulaba una pancarta que decía: si el dinero alcanza cuando nadie roba y no te está alcanzando, Nayib, estás robando. Vi una pancarta ahí por Soyapango. Sí. Ya es un acto de desesperación de los mismos de siempre. Yo creo que la población está sabedora de que la Asamblea Legislativa está sirviendo más que de obstáculo para los proyectos que el presidente quiere. No nos están aprobando fondos, no están haciendo nada para nosotros, no están haciendo nada para el pueblo salvadoreño. Y creo que la gente lo sabe y está consciente de ello. Y creo que ese tipo de mentiras que le están queriendo meter a la gente no les va a funcionar. Estamos despiertos, somos un pueblo salvadoreño despierto que por fin está viendo que necesitamos una asamblea legislativa diferente, una asamblea legislativa que sí represente las necesidades, que sí represente a cada uno de los pobladores de este gran país. Claro, Eric, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Antes de comenzar la entrevista te decía que nos vamos a seguir encontrando, porque de aquí al 28 de febrero hay todavía un buen tramo. Dentro de un mes más o menos inicia la campaña para los diputados. Ya se podrá hablar de propuestas, de plataformas legislativas. Así que cuando eso ocurra, te vamos a invitar nuevamente. Será un placer acompañarte, Mauricio, y es para nosotros un placer estar acá. Y pues gracias a la población salvadoreña que estuvo pendiente de esa entrevista, y pues felicitarte, y que queda más que darte pues nuestras palabras de que sí vamos a estar acá cuando esa invitación llegue, para platicar y que la gente conozca nuestra plataforma legislativa de cara al 2021. Bueno, somos jóvenes haciendo televisión, somos jóvenes metidos en política. Así es. Allí el equipo de producción, por ejemplo, todos los compañeros que hacen posible que esto salga al aire son jóvenes. Así que, bueno, esto hay que propiciarlo, que los jóvenes se metan cada vez más en estas cosas. Así es, sí, y un dato curioso que tú lo acabas de mencionar, que tu equipo de producción, pues fíjate que mi equipo de campaña, como así lo he llamado yo, todos somos jóvenes, y quise buscar a todos jóvenes. Creo que el mayor de nosotros tiene 30 años, y cada uno es profesional, pero cada uno es guau. No. Cada uno es guau en todo lo que hace, es profesional, algunos graduados con honores de diferentes universidades de El Salvador, y que están haciendo un trabajo magnífico con esta campaña, y que lo vamos a seguir haciendo. Y primero Dios, pues en el 2021 vamos a tener ahí un diputado joven con 26 años que va a trabajar por el pueblo salvadoreño. Muy bien, Eric García es nuestro invitado esta noche, es candidato a una diputación
con nuevas ideas en la libertad. Esto es Radar Electoral. Conocemos los perfiles que andan pensando sobre los temas más importantes de nuestro país y hoy era el turno de Eric García. Te deseo un feliz viaje de regreso a tu casa y gracias por venir. Hacemos un corte y ya regresamos con más información porque ha sido un día muy movido. Hay muchas cosas todavía que contarles a usted. Ya volvemos.